Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso. Sin silencios. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Arrancamos un nuevo programa de Sin Silencios, el micro radial de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Espero estén disfrutando de este soleado viernes. La radio es un puente para llegar a cada uno de ustedes con las últimas noticias de la semana. Este programa se lo vamos a dedicar a nuestra querida Estela Maldonado. Hoy se cumplen 4 años de la partida de Estela, que nos dejó muchas enseñanzas y además nos dejó un profundo amor y un profundo respeto por la lucha, por el trabajo organizado, por el sindicato, por la docencia. Y bueno, cada uno de nuestros compañeros y compañeras seguramente hoy la van a recordar más que nunca. Está presente en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros debates, en cada una de nuestras banderas. Así que un abrazo enorme y eterno a esa compañera que supo marcar claramente cuáles son los caminos que nos conducen al crecimiento como organización, que nos conducen a la defensa de la escuela pública y que nos dan fuerza cada día para no renunciar a cada uno de esos ideales que la CETERA tuvo desde su nacimiento. Una compañera entrañable, amorosa, comprometida y sobre todo una compañera humilde. Así que este programa de viernes está dedicado a Estela, con mucho amor y con mucho respeto, siempre en nuestros corazones. Así que vamos a arrancar con varios temas. Tenemos una entrevista a nuestra secretaria general Lilia López, que participó el día miércoles de esta semana de la reunión de Junta Ejecutiva de la CETERA, donde nuestra central anuncia un paro para el día 24, día en el que se va a tratar la ley de presupuesto para el año 2019, presupuesto al que nosotros nos oponemos y que claramente Lilia ahí nos va a compartir cuáles son los puntos por los cuales lo rechazamos y por los cuales organizamos como medida de fuerza un paro de 24 horas y una marcha nacional educativa. O sea que todo el país, otra vez al Congreso, tenemos que hacer visible nuestro reclamo, que ser fuertes, que estar más que nunca unidos para que nos escuchen y para que se detenga la votación de este presupuesto, que es un presupuesto nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional. Lili nos va a explicar seguramente cuáles son los recortes, cuáles son las áreas más afectadas, así que escuchamos su palabra. Ayer tuvimos junta ejecutiva en CETERA y plenario de secretarios generales luego, donde estábamos las provincias, la mayoría de las provincias del país, donde por unanimidad sacamos ese paro, votamos todos lo mismo, porque creemos que una vez más tenemos que estar los trabajadores y trabajadoras en la calle resistiendo a estas políticas de ajuste. Si no hay cambios, el día 24 es el paro nacional, porque ese día se entiende que en el Congreso de la Nación se va a estar votando el presupuesto 2019, presupuesto elaborado por el Fondo Monetario Internacional, así que nuevamente iremos a un paro, ¿no es cierto?, nacional, el sector docente. Vamos a trabajar para que todos los sindicatos docentes del país acompañen ese día. Ya tenemos SADOP que va a acompañar, ya hay algunos sindicatos hermanos que van a hacer sus plenarios esta semana para definirse, pero creemos que que va a ser contundente, que todos van a estar trabajando las dos con ADU, AMET, UDA, esperemos que también se sumen y bueno,
tiene que ser muy importante, porque la caída real del presupuesto para educación para el 2019 está en el 39-40%. El ajuste es enorme. Por ejemplo, te leo rápidamente algunos análisis que hemos hecho del presupuesto que está en el Congreso. Hay un 77% menos para infraestructura en educación. Hay un 68% menos para edificios de jardines infantes. Hay el 35% menos para becas estudiantiles, el 60% menos para programas socioeducativos, el 69% todo lo que es Conectar Igualdad. Es decir, el ajuste es enorme en cuanto, ¿no es cierto?, a educación para el 2019. Así que nosotros no podemos quedarnos esperando si se vota, si no se vota. Vamos a salir una vez más a manifestarnos ese día en las calles, frente al Congreso de la Nación, por supuesto. Estos proyectos y estos programas socioeducativos que nosotros defendemos a rajatabla eran proyectos que venían a dar respuesta al derecho social a la educación, a la inclusión, a la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes. Y bueno, hoy a lo mejor vos te encontrás con que vino, qué sé yo, McAllister a entregar computadora acá en la provincia de La Pampa a un colegio, a una división, a un grupo de chicos de 30, 20, 15 pibes. Esa no era la idea de todos estos programas socioeducativos, como te digo, que nosotros defendemos tanto. Nosotros ya lo hemos hecho público, hace poco nos reunimos con Silioto y Rauschenberger. En esa reunión, concretamente los dos, por los legisladores de parte del oficialismo provincial, no van a votar este presupuesto, así lo dijeron aquí en la UTELPA. Ayer hemos visto en los medios que han estado trabajando en comisión, analizando el presupuesto 2019. Sí, ellos aquí nos manifestaron que no iban a dejar de dar quórum porque a ellos les interesaba bajar a discutir algunos artículos para ver si se podía mejorar aquellos aspectos que estaban afectando a la provincia de La Pampa, y por lo que hemos leído ayer, lo que me transmitieron los medios de comunicación, es que han estado discutiendo y algunas cosas favorables supuestamente en comisión han quedado arregladas, ¿no? Que tiene que ver con algunos aspectos con respecto a la caja, todo lo previsional, al impuesto a las ganancias, la deuda que tiene, ¿no es cierto?, Nación con la provincia de La Pampa. Cuando uno termina de leer todo eso, por supuesto que decimos bienvenido, si esto se vota y queda así, bienvenido para La Pampa, pero al sector al cual yo represento no deja de preocuparnos, y vuelvo a hacerlo público, exigimos a nuestros legisladores que así como discutieron esos temas, discutan también todo aquello que tenga que ver con la educación de los argentinos. En lo que nosotros vemos reflejado en los medios de ayer, todo lo que es educación no está mencionado para nada. Del oficialismo nacional hemos enviado nota al diputado Cronenberg y a Maqueira, y luego me comuniqué por teléfono que encontré en la página del diputado, me atendió, creo yo, que una secretaria de él, diciéndole que nosotros habíamos enviado una nota. Ella me manifestó a dónde la habíamos enviado, me pidió que la enviase por correo electrónico con todos mis datos. Así lo hemos hecho, y en el día de la fecha todavía no hemos recibido ninguna respuesta, ni invitación, ni apertura a una audiencia que nosotros consideramos que nos urge hablar con ellos también, porque bueno, son nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Bueno, en este sentido, y hablando de ajustes, hablando de recortes y hablando de política educativa, el gobierno nacional frenó el operativo Aprender, que debía realizarse en el transcurso de lo que queda de este año 2018. Nosotros en su momento rechazamos estas pruebas estandarizadas, creemos que no tienen el sentido político-pedagógico que tiene que tener una prueba, que lo que hacen es generar ranking entre escuelas, competencia, bueno, una lógica totalmente economicista o mercantilista, la cual no compartimos, y obviamente en su momento hicimos un rechazo formal a esta avanzada, pero el gobierno igual así continuó. En este panorama de ajuste anuncia ahora que no se van a realizar los operativos,
y más allá de nuestra oposición también sentamos postura a raíz de esta medida. Así que vamos a escuchar la palabra de Miguel Dualde. Miguel es el secretario de Educación de la CETERA. Nos va a comentar cuál es la posición de nuestra central y cuáles son las acciones que hemos desarrollado a partir del anuncio de esta medida. Desde CETERA vemos con gran preocupación las marchas y contramarchas que se observan en las políticas educativas de este gobierno, porque realmente hacen peligrar el desarrollo de cualquier proceso educativo. En este caso, nuestra preocupación se acrecienta porque nos hemos noticiado que el gobierno en este año suspende la aplicación del operativo Aprender 2018 para las escuelas secundarias, algo que se había comprometido a realizar año tras año. Ahora lo suspende. En realidad, desde CETERA, desde el origen del año 2016 de la aplicación de estos operativos, ya habíamos alertado de que era totalmente antipedagógico plantear operativos de evaluación anual, porque no hay un tiempo suficiente para la revisión, el análisis de los resultados y la planificación de las mejoras educativas que hacen falta según esos resultados, cuando eso se hace año tras año. Y ahora el gobierno se desdice de sus propios dichos, porque el gobierno sí había asegurado que esto se podía hacer. Ahora, viendo los resultados, viendo cómo funciona esto, retroceden sobre sus propios pasos y desmontan esta operación para el nivel secundario. Realmente nos preocupa este manoseo, esta desprolijidad, esta improvisación que muestran las políticas de este gobierno en diversas áreas, especialmente en educación, y fundamentalmente nos preocupa que esto va en detrimento de la garantía del derecho a la educación. Por eso, desde CETERA reprobamos esta decisión y exigimos al gobierno que se respete a la docencia, se respete a los estudiantes, en definitiva se respete el derecho social a una educación pública para todos y todas. Por último, quería contarles que en el día de ayer, más o menos a las 21 horas, partió el micro hacia Trelew con un grupo de compañeras que van al 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza en aquella lejana provincia y que tiene la particularidad de ir cargadas de mucha emoción y de mucha lucha. Este año fue un año de avance significativo en el campo de la lucha de las mujeres, que tiene que ver con la discusión, obviamente, de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Nosotras estamos convencidas de que de la mano del movimiento feminista vamos a ir hacia una sociedad más democrática y más justa. Creemos no solamente en la necesidad de la ley, de la aprobación de la ley del aborto seguro, legal y gratuito, sino que en la implementación plena y correcta de la ESI, que es la educación sexual integral, que creemos que sin educación sexual integral no hay justicia social. Entonces es muy amplio el abanico de posibilidades que la ESI nos da para garantizar derechos, para crecer como sociedad, para ser más justos y obviamente para avanzar sobre algunas problemáticas que son pero muy preocupantes, como es la violencia de género. Es un tema fuertemente preocupante y que creo que sin educación sexual integral no podemos abordar de manera justa. Así que, bueno, se van a debatir un montón de temas, hay más de 70 talleres de los cuales nuestras compañeras ya han seleccionado algunos para participar, y como nos contaban en el programa anterior, seguramente después de este encuentro no van a ser las mismas, y seguramente van a crecer en conocimientos, en derecho y en unidad para seguir trabajando por estas causas. Así que la semana que viene tendremos alguna de ellas comentándonos lo que fue el encuentro. También vamos a estar subiendo fotos a nuestro Facebook oficial y a nuestra página oficial para que puedan ver cómo se desarrolla el Congreso. Así que, bueno, estos fueron algunos de los temas más relevantes antes de pasar a nuestra última entrevista. Así que les agradecemos y en un ratito nomás les presento nuestro invitado virtual, vía telefónica. Bueno, para cerrar este primer bloque cargado de noticias en el campo educativo, vamos a compartir un tema que nuestro operador va a seleccionar y volvemos enseguida.
hoy y como siempre, para defender y recuperar los derechos laborales, salarios dignos, seguridad social pública y solidaria, salud laboral, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad y justicia social, es decir, trabajo decente. Son imprescindibles organizaciones sindicales con mucho más poder y capacidad de movilizar e incidir. Sin organización potente, nuestras voces e intenciones se evaporarán como el eco en los desiertos. Sin silencios. Arrancamos el segundo bloque y antes de pasar a una interesante entrevista que tenemos con el docente e investigador Gabriel Merino de la ciudad de La Plata, quiero repasarles algunas acciones importantes que se han realizado desde la UTELPA durante esta semana que tienen que ver con reclamos y con luchas que venimos llevando adelante los compañeros y compañeras de la provincia de La Pampa. Se realizó como todos los miércoles una reunión junto con los jubilados activos, con los jubilados que obviamente están sin actividad, o sea, son pasivos, y los activos interesados que cada vez se van sumando más a las reuniones, ya que hay una clara disposición de avanzar sobre las cajas previsionales de las provincias que no armonizaron. Así que en este contexto de avanzada sobre los derechos previsionales, se reunieron nuevamente, del cual participó obviamente el Secretariado Provincial de la UTELPA. Hubo una primera actividad que fue una reunión con el gerente y el subgerente del Instituto de Seguridad Social para tratar puntualmente algunas cuestiones docentes que nosotros veníamos reclamando, como es el tema de la liquidación de los saberes de los jubilados, el impuesto a las ganancias y el formulario 572. Después participaron de una importante conferencia de prensa todos los sectores del ámbito público, rechazando obviamente la posibilidad de que se avance sobre la caja jubilatoria de los estatales de la provincia de La Pampa, sentando nuestra postura y nuestro claro rechazo a la misma. Por último, para cerrar nuestro programa, no queremos dejar de tener algunas notas de análisis sobre lo que sucedió en Brasil. Las elecciones de Brasil no son simples elecciones en un país vecino, sino que es un impacto en toda la región latinoamericana y es la imposición de un modelo neoliberal, pero además con tinte fascista, muy preocupante. Si bien va a haber balotaje, Bolsonaro tiene un porcentaje de votos difíciles de superar. Igual nosotros desde el campo popular obviamente que apoyamos y tratamos de empujar para que eso cambie en las próximas elecciones de finales de octubre, donde se desarrolle el balotaje. Para tener un análisis un poquito más especializado, yo diría un poquito bastante, porque tenemos la grata compañía del compañero Gabriel Merino, que es un investigador del CONICET, un docente universitario. Él es especialista en ciencias sociales, doctor en ciencias sociales, y nos va a comentar cuál es su punto de vista, cuál es su mirada sobre estas elecciones en Brasil, y desde ya le agradecemos a Gabriel que amablemente nos atendió el teléfono para darnos su punto de vista y su mirada. Gabriel hace algún tiempo participó de unas jornadas en la Universidad Nacional de La Pampa en la que nosotros tuvimos la posibilidad de escucharlos, y de ahí que quedó este vínculo, y consideramos realmente muy interesante el análisis que hace en cuanto a la geopolítica latinoamericana y cómo se despliegan las fuerzas del capital a nivel mundial. Así que escuchamos la palabra autorizada de Gabriel. Sin silencios. Para hacer un análisis de las elecciones en Brasil, lo primero a tener en cuenta y fundamental, que en muchos medios de comunicación y análisis se olvida, es la ausencia de Lula como condición fundamental para el triunfo de Bolsonaro. Lula, que era el candidato natural de las fuerzas de izquierdas, progresistas, populares, que sintetizaba a distintos sectores y que era el favorito en todas las encuestas. Entonces eso como una primera cuestión fundamental, porque la imposibilidad y la proscripción a Lula es la condición fundamental para la continuidad de las políticas que se vienen implementando de corte neoliberal, desde el impeachment
a Dilma Rousseff y el gobierno de Temer. Entonces, la otra cuestión fundamental es la crisis total de la derecha liberal tradicional, encarnada particularmente el partido, el PSDB, el Partido Socialdemócrata de Brasil, que su referente es Enrique Cardoso, y otro referente fundamental en estas elecciones fue Geraldo Alckmin, que obtuvo apenas el 4,7% de los votos. Esto es un indicador fundamental de esa crisis absoluta de la centro-derecha, lo mismo que el PMDB de Temer, cuyo candidato Enrique Meireles obtuvo un 1%. En relación a esto hay que decir que gran parte de la burguesía brasilera, de las capas más concentradas de la industria, de la agroexportación, del capital financiero, más el capital financiero norteamericano, se corrieron claramente la opción de Bolsonaro, poniendo en crisis los partidos tradicionales del establishment. También en relación a esto hay que decir que, a pesar de lo que muestra Bolsonaro con un discurso nacionalista, él está lejos del nacionalismo. Lo expresa su candidato a ministro de Economía en caso de ganar, que es Paulo Guedes, que es un economista ultraliberal de la Escuela de Chicago y que además conforma un equipo con CEOs de la Goldman Sachs, del Bank of America y de sectores muy concentrados del capital. Entonces, bueno, eso es otra de los datos fundamentales. Obviamente las chances más fuertes de victoria son de Bolsonaro, que tuvo 49 millones de votos, y Haddad está bastante atrasado con 31 millones de votos. Ahora, el candidato Ciro Gómez, también un candidato de izquierda, que obtuvo 13 millones de votos aproximadamente, si uno suma a Haddad, y que si hubiese estado Lula, prácticamente esos caudales electorales se sumaban, bueno, te da un total, ¿no?, de aproximadamente 44 millones de votos. O sea, hay 5 millones de votos de diferencia. Teniendo en cuenta que hay 10 millones de personas que votaron en blanco nulo, 30 millones que no asistieron y otro tanto que se reparten en otros partidos, bueno, tiene alguna chance Haddad de imponerse un balotaje, especialmente si empieza a haber un giro en la sociedad, que el espanto de ciertos discursos de ultraderecha, misóginos, xenófobos, clasistas, propios de Bolsonaro, genera un espanto y, bueno, un corrimiento de la sociedad para apoyar a Haddad. No hay muchas chances de que eso suceda, pero bueno, es una posibilidad que existe por cómo está distribuido actualmente en los votos. Igualmente, más allá de eso, creo que la crisis política va a continuar. Un triunfo de Bolsonaro en principio no permite superar la crisis política, porque se va a profundizar el ajuste que existe en Brasil hace varios años y que está llevando a cada vez más sectores a la miseria, porque ya dijo que él iba a continuar el ajuste y las políticas neoliberales. Pero por otro lado, al ser un candidato que genera tanto amor y odio a la vez y tanto rechazo, también es cierto que es difícil que permita a ese candidato cerrar la crisis política. También un triunfo de Haddad lo veo complicado, incluso en el caso de que triunfe, porque si se corre hacia el centro y adopta parte del programa de por lo menos un sector de la burguesía brasilera, va a entrar en crisis con su base social, porque va a tener que conceder puntos de su programa. Si se corre hacia la derecha, va a entrar en crisis con su base social, y se expresa fuertemente su base social, el establishment va a generar problemas de gobernabilidad, como viene sucediendo en Brasil. Entonces, bueno, la situación política en Brasil creo que va a seguir inestable. Y el otro problema que también se vislumbra es cómo se polariza la sociedad y la bolsonarización de la política, por así decirlo, o este corrimiento a posiciones de ultraderecha, por lo menos en algunos tópicos, de buena parte de la sociedad,
no solo de las clases medias tradicionales, sino de algunas clases medias emergentes y de otros segmentos de la sociedad. Bueno, eso van a ser problemas a futuro que vamos a ver en los próximos días cómo se desenvuelven. Muchísimas gracias y les mando saludos. La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.